Daniela, ¿se ve y se oye? Sí, doctor, sí se puede ver bien. Ya, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar sobre un tema que es importante, que también se ha constituido. Buenos días. Primero, saludar a todos ustedes y, bueno, felicitar a los que están en la clase hoy, a pesar de que más tarde tienen el parcial. Esperemos que lo vamos a hacer esto ágil para que ustedes puedan luego distraerse antes de su parcial. Estamos presentando un tema esta semana que es de vital importancia, puesto que ya se ha constituido en una endemia, porque tiene una prevalencia de más del 10% en una población. También con el tiempo ha ido modificándose en su clasificación y ha hecho de que evidentemente exista un nuevo síndrome, que es un síndrome caracterizado o que empieza desde el síndrome que se llama de resistencia a la insulina. Existen dos vertientes dentro de la diabetes mellitus. Una es la vertiente en la cual fisiopatológicamente hay una deficiencia de la insulina desde el principio. Y hay el otro síndrome grande, que es el otro síndrome que se caracteriza por el hiperinsulinismo o la resistencia a la insulina. En realidad se constituyen estos dos síndromes, aunque como veremos en la clasificación, existen 4 grupos definidos. Sin embargo, estos 4 grupos a la larga comparten estos dos síndromes. O hay déficit de insulina o hay una resistencia a la insulina, ¿no? Esto lo iremos explicando poco a poco y sobre todo las comorbilidades a los que lleva la diabetes mellitus. En el seminario vamos a tener un repaso mucho y bien estructurado, como se lo conoce ahora. Yo lo que quiero darles es un poco la implicación general de esta epidemia, ¿no? Entonces, la diabetes mellitus, un síndrome caracterizado por la presencia de hiperglucemia. Y ojalá se acostumbren ustedes a partir de ahora de hablar de glucemia, hiperglucemia, que es lo correcto porque viene de la palabra glucosa en castellano. En cambio, glicemia viene del inglés, del glycemic. Entonces, ojalá que a mí me parezca también toda la palabra de glucemia en todo momento, ¿no? Que hay que ir cambiando. Está asociada a alteraciones concomitantes del metabolismo graso y proteico, condicionado por factores genéticos y o ambientales. Genéticos, sobre todo cuando existe una carga inmunológica que va en contra de la producción de insulina. También genéticos cuando existe una herencia para desarrollar la insulinoresistencia, ¿no? Entonces existen tanto en ambos grupos cargas genéticas y también ambientales, aunque lo ambiental está mucho más relacionada a la diabetes insulinoresistente o lo que actualmente se conoce como la tipo 2 y que presenta hiperglucemia con hiperinsulinismo. Entonces, que reconoce como causa última un defecto en la secreción insulino, hay falta de la secreción de insulinopenia se llama, y o actividad insulínica, que es la insulinoresistencia, que se acompaña evolutivamente de complicaciones vasculares. Entonces, recuerden que el daño fundamental de la diabetes es hacia la circulación. Y así tenemos en las complicaciones, como se verán, las complicaciones de la microcirculación y las complicaciones de la macrocirculación.
En la microcirculación va hacia la isquemia. La macrocirculación también va a la isquemia, pero a través de la ateroesclerosis, ¿no? Existen complicaciones específicas o microangiopáticas en la retinopatía, nefropatía y neuropatía, inespecíficas o macroangiopáticas a través de la ateroesclerosis, que generalmente lleva al infarto de miocardio o al infarto cerebral. Y cuando las dos se unen, empezando, la que empieza primero generalmente, como veremos en la evolución de la enfermedad, es la neuropatía diabética durante la enfermedad. Pero la macroangiopatía ya se va existiendo inclusive desde la infancia. Hay un trabajo hecho por los cubanos en los cuales a niños muertos en accidentes les hacen un estudio de sus arterias coronarias a los 10, 12 años y ya se ven en aquellos niños obesos inicio o principio de lo que es la ateroesclerosis. Entonces, la ateroesclerosis es una enfermedad inflamatoria que proviene de factores ambientales como la obesidad, la mala nutrición, y se presentan desde los niños. O sea, la ateroesclerosis no es una enfermedad que empieza con la edad adulta, no. Ya empieza o puede empezar desde la infancia. Y cuando las dos se unen, entonces lleva hacia la alteración microangiopáticas o al final lo que se conoce con las lesiones distales del pie diabético, ¿no? La diabetes es una enfermedad que afecta de forma como el organismo usa los alimentos, tanto los carbohidratos, grasas y proteínas. Debido a una falta absoluta o relativa de insulina, la glucosa se acumula en la sangre, imposibilitada de entrar a las células. Entonces, por un lado, la falta de insulina no permite o no produce un ingreso de la glucosa a la célula, y sabemos que la glucosa se necesita para el funcionamiento, es el combustible de todas las células, ¿no? Existen dos órganos que no necesitan insulina, es el cerebro y el miocardio, que la glucosa entra simplemente por diferencia de osmolaridad o diferencia de concentración. La hiperglicemia, ve acá ya hay un error, la hiperglucemia constante es la característica principal y también un estado tóxico para el organismo. ¿Cuál es la prevalencia o la existencia de diabéticos proyectado hasta el año 25? ¿No? El año 2003 había 194 millones de diabéticos en el mundo, y lo que se proyecta al año 25 de 333 millones, o sea, un incremento de un 72%, ¿no? En América Latina vamos a tener un incremento del 85%, en Norteamérica 57%, y si vamos repasando, estamos entre los más altos junto con los países asiáticos, donde habrá un incremento de 105 o de 108%, ¿no? En el mundo asiático. Bueno, no se queda atrás el África, ¿no? Dentro de todo esto. Entonces, veremos que el manejo del paciente diabético a futuro no es privativo del endocrinólogo, sino el internista y el médico general debe saber cómo enfocar primero el diagnóstico y luego el seguimiento y tratamiento del diabético. Entonces, la clasificación actual que tenemos, antes se tenía la clasificación de tipo 1 con números romanos, ¿no? Actualmente ha cambiado, ya se conoce la clasificación con números arábicos. Esto porque en libros antiguos ustedes van a encontrar todavía los números romanos, ¿no? Entonces, antes se clasificaba por la forma del tratamiento, ¿no? Aquí se llamaba insulino dependiente,
y la tipo 2 insulino independiente, o sea que no necesitaba insulina de inicio. Pero como veremos, la insulina es el mejor tratamiento y que se lo debe dar a este grupo de los diabéticos tipo 2 lo antes posible. Entonces, la tipo 1 actualmente se sabe que es un defecto inmunológico, ¿no?, que lo que produce es una insulinopenia desde el principio. Ahora, ¿quiénes son los que tienen esto? Pues los con mayor cantidad, la gente joven, los niños, los adolescentes. Pero también se puede reconocer este tipo de insulina en la gente adulta. La tipo 2, o es la que tiene la resistencia a la insulina, que en la actualidad, o sea, se creía que era privativa de la gente mayor, en la actualidad tenemos a niños obesos con resistencia a la insulina y diabéticos tipo 2. Hay otros, el grupo 3 básicamente es cualquier otra enfermedad que produzca hiperglucemia, ¿no? Ahí entran desde los enfermos de páncreas, las endocrinopatías como el Cushing, la acromegalia, también formas quirúrgicas, los pancreatectomizados entran en este grupo, y todas aquellas enfermedades que cursen con una hiperglucemia crónica constante, ¿no? Y que el tratamiento o el enfoque va hacia lo que es el tratamiento, ya sea con insulina de preferencia o con el uso de drogas que ahora, por suerte, tenemos una gran cantidad para esto. Y por último tenemos el grupo de la diabetes mellitus gestacional, que es una forma inicial de una tipo 2. Antes se creía que era un grupo aparte, ¿no? Es decir, es la mujer que antes de embarazarse no tiene intolerancia al azúcar, se embaraza y empieza a presentar hiperglucemias, y estas hiperglucemias se traducen en alteraciones hacia el feto y hacia su evolución de su gestación, y que da a luz, deja de estar embarazada y se estabiliza su azúcar. Pero se ha visto que estas personas les haces una prueba de tolerancia al azúcar y tiene una intolerancia y terminan como una tipo 2 porque tienen una insulinoresistencia. La clasificación, que la veremos también en el seminario del día viernes, es cuando se toma tanto se toma la glucemia, y normalmente ahora ya determinamos también la insulinemia, ¿no? En ayunas, con una sobrecarga de 75 gramos de glucosa y una nueva determinación a los 120 minutos, ¿no? Normal cuando el azúcar es menor a 100. Recordarles que en algunos libros un poco antiguos el límite era 110, ya no, ahora es 100. Y menor a 140 tras el estímulo a los 120 minutos, ¿no? Después de ingerir 75 gramos de glucosa. Es diabético cuando basalmente, o sea, en ayunas, encontramos una cifra mayor a 126, y si tenemos esta cifra en 2 días separados de 126, ya estamos autorizados a decirle al paciente que es diabético, y tras el estímulo tiene que pasar los 200 miligramos. Hay un grupo muy importante que es el grupo de los prediabéticos. Son aquellos que tienen una determinación de glucosa en ayunas entre 101 y 125, ¿no? Esos son los intolerantes o la hiperglucemia en ayunas, ¿no? O los intolerantes de la glucemia en ayunas, y tras el estímulo sus valores están entre 140 y menos de 200, ¿no? Y esos son los intolerantes a la glucosa en la prueba. Y entonces nosotros, este grupo que antes no se los tomaba en cuenta, actualmente se los clasifica como prediabéticos, y los prediabéticos hacen también complicaciones crónicas como los diabéticos.
diabéticos. Entonces, acá entra el gran grupo de los obesos, ¿no? Donde evidentemente debemos concientizarlos que si no bajan de peso y no mejoran su régimen de vida, pues van a terminar siendo diabéticos, sobre todo si tienen antecedentes familiares de diabetes, ¿no? Acá tenemos el comportamiento de una persona que generalmente empieza con la obesidad. De ahí la importancia del tema del día lunes, en la cual hablábamos de la obesidad. El obeso, ¿no? Inicialmente tiene unos niveles de glucosa que pueden estar un poco más altos, ¿no? Y la función de la insulina, ¿no? Que en un gran grupo de obesos se va haciendo resistente a la insulina. ¿Cuál es el comportamiento que hay de la glucosa en el diagnóstico? Acá las líneas están un poco subidas, estas deberían estar un poco más abajo, y entonces tenemos que hay una intolerancia al azúcar y el azúcar en ayunas pues va subiendo de manera progresiva. Existe un comportamiento de la insulina en la cual la insulinoresistencia persiste a través de todo el tiempo y, como veremos en otras diapositivas, vemos cómo el páncreas se va quemando y estos diabéticos tipo 2 que tienen hiperinsulinismo y que tienen resistencia a la insulina, ¿no? Al principio tienen una gran cantidad de insulina, pero después va cayendo con el tiempo y se hacen insulinopénicos, es decir, en este segmento, en la mitad, digamos, de la evolución de su diabetes, de estos diabéticos, sobre todo tipo 2, hay que ya tratarlos con insulina para evitar lo que se llama la glucotoxicidad, ¿no? Ahora, las complicaciones, las macrovasculares o las complicaciones que llevan a la ateroesclerosis ya empiezan desde la etapa de obesidad y las complicaciones microvasculares empiezan prácticamente desde el inicio del diagnóstico de la diabetes. Entonces tenemos etapas clínicas de obesidad, de intolerancia a la glucosa, luego diabetes franca y luego se hace ya incontrolable la glucemia a no ser que el paciente reciba tratamiento con insulina. Esta es otra diapositiva donde desde el inicio de la diabetes y por factores ambientales, donde nosotros contamos personas con obesidad, sedentarismo, un mal estilo de vida, hay una intolerancia a la glucosa y las lesiones macroangiopáticas ya se inician desde antes del diagnóstico inclusive. Entonces, en esta etapa puede haber una resistencia a la insulina, ¿no? Con un hiperinsulinismo. Ahora, ¿por qué hablamos más del diabético tipo 2? Porque prácticamente el 85% de los diabéticos son tipo 2 o son también personas con una diabetes gestacional, ¿no? Entonces, la gran mayoría. Por eso, la concientización al médico para el manejo es hacia la detección del hiperinsulinismo, ¿no? Ya que la insulinopenia o el comportamiento del diabético tipo 1, entonces es mucho más aparatoso y es más fácilmente reconocible. En cambio, la gran mayoría de los pacientes tiene este comportamiento donde hay una resistencia a la insulina, un hiperinsulinismo, con una disminución de las lipoproteínas de alta densidad y un gran aumento de los triglicéridos. En las dislipidemias, como veremos también en el seminario del día viernes, los lípidos, ¿no? Se caracterizan ya sea por un aumento del colesterol o aumento de los triglicéridos. Los diabéticos tienen una dislipidemia tipo 4 en la cual se caracterizan por aumento de triglicéridos, disminución de las HDLs y además
elevación de las LDLs densas y pequeñas, ¿no? Que son una variedad también que entra, y estos tienen una gran incidencia sobre todo en la aterosclerosis. Entonces estos pacientes cursan con hiperglucemia y además hipertensión arterial. Es otro tema también importante, ya que la hipertensión por sí misma daña la pared vascular. Imagínense ustedes una cañería con agua, y esta cañería recibe el impacto de grandes volúmenes de líquido y con mucha fuerza. Pues con el tiempo se va dañando la pared interna de la cañería, es decir, se va dañando el endotelio, y lleva también a una inflamación de la pared endotelial, y esto es lo que es el inicio de la aterosclerosis. Ahora, en las complicaciones microangiopáticas tenemos la retinopatía, en la cual termina con la ceguera, ¿no? Tenemos la nefropatía, que termina con un síndrome renal, en la cual se caracteriza por la gran eliminación, el nefrótico, con gran eliminación de albúminas, o la neuropatía, en la cual existe una alteración de la sensibilidad y de lo que es la vía motora, de la motilidad, ¿no? Entonces, las complicaciones grandes y por las cuales el paciente diabético muere es acompañado de ceguera, insuficiencia renal, enfermedad coronaria o la amputación de las piernas. ¿Cuál es el camino que sigue el páncreas? A pesar de un buen tratamiento, el páncreas va decayendo poco a poco. Existe ahora una medicación, un medicamento que es capaz de preservar la celularidad pancreática. Esto lo van a ver el próximo año, en cuarto año, cuando se hable del tratamiento. Eso es importante. También este cuadro, que va a ser presentado el día viernes, habla rápidamente de la participación de los distintos órganos, ¿no?, en el camino hacia la hiperglucemia. Esto es importante ver que hay una alteración del páncreas, del intestino, donde hay una alteración de las incretinas, participación del tejido graso, del cerebro, muscular, del riñón, del hígado y las células pancreáticas. Esto se llama el octeto ominoso, que son la participación de estos órganos que llevan hacia la hiperglucemia. Rápidamente hablamos de lo que es la prediabetes. La prediabetes es prácticamente un estadio previo a lo que puede ser la diabetes, ¿no? Antes no se aceptaba el término de prediabetes, ¿no? El año 80 la OMS abolió porque no reconocía, decía, no, lo que quieren los médicos es a tratar más personas, y se han inventado la prediabetes. Y no es cierto, porque después en el 2002 se repone este término, porque los estudios veían que los prediabéticos hacían complicaciones tanto como los diabéticos, y eso era importante. El diagnóstico de la prediabetes es cuando encontramos glucemias en ayunas entre 100 a 125 o entre 140 y 200 en la postcarga, ¿no? Estos son los valores alternativos en milimoles litro. Y ahora que se puede diagnosticar mediante la determinación de la hemoglobina glicosilada, que la hemoglobina glicosilada es el promedio de hemoglobina que se satura de azúcar por niveles altos de glucemia en la sangre, ¿no? Entonces se ha visto que personas que tienen hemoglobina glucosilada A1C, que es la que actualmente se debe hacer, que estén entre 5,7 y 6,4, pues se les puede decir que son prediabéticos. Cuando pasa esta hemoglobina glicosilada de 6,4, se puede decir, ojo, que usted ya puede ser diabético, ¿no? Y los normales tienen que estar por debajo de 5,7. La gran ventaja de la hemoglobina glicosilada es que nos indica la cantidad
de azúcar que está en la circulación a lo largo del día, porque la hemoglobina glicosilada es el promedio de la glucemia las 8 semanas anteriores a la determinación, o sea, 2 meses antes, el promedio de la glucemia en la sangre de la persona, ya sea en ayunas o postprandial, pero del promedio de las 8 últimas semanas, ¿no? Nos da esta hemoglobina glicosilada. Muy bien, pues puede haber la diabetes tipo 2 en niños y en adolescentes, ¿no? El diagnóstico de la diabetes, entonces, ¿qué es lo que el médico general debe aprender? Entonces tenemos que debe ser cuando encontramos un valor de 126 miligramos decilitro en ayunas en 2 o más ocasiones separadas, ¿no? O una glucemia igual o mayor a 200 a las 2 horas después de la sobrecarga con 75 gramos de glucosa. Los síntomas de la diabetes más una glucemia casual que sea igual o mayor a 126, o sea, ya la triada que es la sed, el aumento de la orina, ¿no? O sea, la poliuria, polidipsia y polifagia, ¿no? Más un valor de 126 o más de glucemia, también autoriza al médico a decirle a la persona que tiene diabetes, ¿no? También, como veíamos, ¿no? La determinación de la hemoglobina glicosilada 1,6 por encima de 6,5, ¿no? Entonces, también estamos autorizados a indicarle al paciente de que es diabético, ¿no? Ahora, la determinación de la hemoglobina glicosilada se necesita que el laboratorio esté certificado, ¿no? Porque es una determinación bastante sensible. Existen términos clínicos para llamar en la glucosa alterada de ayunas cuando, o sea, la prediabetes, cuando la glucemia en ayunas está entre 100 y 125, ¿no? La intolerancia a la glucosa o prediabetes después del estímulo, cuando está entre 126 y 140. La prediabetes, cuando la glucemia tras estímulo está en 140 y 199. Y la diabetes, cuando después del estímulo la glucemia pasa de 200 miligramos. Entonces, rápidamente recordar las complicaciones agudas que van a ser mencionadas en el seminario del día viernes, ¿no? Las 3 complicaciones agudas son el estado hiperglucémico, se llama cetoacidótico, o sea, antes se llamaba el coma cetoacidótico. Lo que pasa es que ya ahora difícilmente vemos a personas en coma con cetoacidosis, pero sí se encuentran personas en estado hiperglucémico cetoacidótico. Está el estado hiperglucémico hiperosmolar y el estado hipoglucémico, ¿no? Entonces, tenemos que el estado hiperglucémico cetoacidótico se da fundamentalmente cuando la persona tiene una falta de insulina. Este es una forma muy común del debut de los diabéticos tipo 1, donde hay una falta, hay una insulinopenia, hay una falta de los niveles de glucemia. Está el estado hiperosmolar hiperglucémico en aquellos diabéticos tipo 2 que tienen insulinoresistencia y tienen fundamentalmente, o sea, tienen mucha insulina, pero lo que pasa es que ustedes saben que uno de los principales efectos de la hiperglucemia es precisamente la pérdida de agua y electrolitos por la orina. Diabetes quiere decir irse a través de la orina. Eso es lo que significa diabetes. Antiguamente, cuando no se descubrió la insulina,
cuando no se la descubrió, digamos, su efecto en el cuerpo, el paciente diabético se moría seco, deshidratado, ¿no? No había forma de controlar porque el efecto de la deshidratación era mayor al efecto de rehidratación que podía tener el diabético. Y además porque empezaban las complicaciones de pérdida de grasa, de proteínas, de electrolitos que al final producían una cardiopatía que los mataba. Entonces se reconoce que en las personas deficientes de insulina hacen este estado cetoacidótico, ¿no? La cetoacidosis, que lo que lleva es a una complicación de una diselectrolitemia y que puede matar al paciente por alteraciones del potasio, sobre todo tanto el potasio plasmático como el potasio intracelular. Recuerden que el potasio es fundamentalmente intracelular, ¿no? Y que depende mucho el ritmo cardíaco de la concentración de potasio. En el estado hiperglucémico hiperosmolar o de deshidratación, entonces es fundamentalmente la complicación crónica del diabético tipo 2 y el estado hiperglucémico cetoacidótico con el típico olor a manzana en el aliento del paciente, entonces es complicación del insulinopénico o del diabético tipo 1. Y el estado hipoglucémico, que produce primero una neuroglucopenia, quiere decir que el cerebro empieza a fallar. Y es lo que ustedes tienen cuando no han desayunado y están en la clase o haciendo ejercicio en la mañana. Al final de la mañana empiezan a desconcentrarse, les da sueño, ¿no? Tienen un decaimiento, no se concentran en lo que están haciendo y esa es el inicio de la neuroglucopenia. Para luego, cuando los valores empiezan a disminuir de 50, de 60 miligramos por decilitro de glucosa, entonces aparecen unos datos adrenérgicos donde se reconoce lo más característico es la piel fría y húmeda, y es una humedad pegajosa, ¿no? Esa es una forma de encontrar, puede estar el paciente en una habitación caliente, con calor, muy calentita y todo esto, y sin embargo tienen una piel fría, sudorosa, que es lo característico de esto. Y las complicaciones crónicas, ¿no? Con el tiempo, porque estas complicaciones crónicas aparecen a partir de los 8 o 10 años del diagnóstico de diabetes y fundamentalmente porque hay muchos pacientes se quieren sacar una muela y dicen, yo sé que me va a sangrar por mi diabetes. La diabetes no produce fenómenos de sangrado. Lo que produce la diabetes son infecciones, sobreinfecciones, porque es un tema de un plasma o una sangre dulce donde la bacteria está pues en su ambiente y aumenta en cantidad la bacteria produciendo infecciones, ¿no? Entonces, las complicaciones crónicas aparecen a partir de los 8 o 10 años y se hacen evidentes a los 20 años de evolución. Ahora, ¿se puede evitar las complicaciones crónicas? Al 100% no. Puede ser un diabético de lo más organizado y no existe el evitar totalmente las complicaciones crónicas. Y además tiene un rasgo genético. Hay pacientes indisciplinados que no hacen muchas complicaciones crónicas, hacen algunas,
porque no tienen genéticamente esta predisposición, y hay otros que se portan una maravilla y sin embargo hacen complicaciones crónicas tempranas, sobre todo las que derivan de la ateroesclerosis, ¿no? Entonces, como las complicaciones crónicas, tenemos la retinopatía de la microangiopatía, ¿no? Donde se reconocen dos estados, la retinopatía simple y la proliferativa, ¿no? Que esta lleva al desprendimiento de la retina y la ceguera. La nefropatía, que te lleva al síndrome nefrótico y posteriormente a la insuficiencia renal crónica. Ustedes ya saben la diferencia entre nefrótico y nefrítico, ¿no? El diabético hace primero un nefrótico y después una insuficiencia renal crónica, o se podría decir una nefritis. Y la neuropatía diabética, que es la primaria. De estas complicaciones, la única que regresa con un buen control metabólico es la neuropatía diabética, que ataca a pares craneales, ataca al sistema sensitivo motor periférico y también ataca a las vísceras y te da la gastropatía diabética y demás, que se caracterizan por, todo esto se va a llevar a ustedes en detalle el cuarto año, y se ve que, por ejemplo, existe una gastroparesia o una parálisis del estómago que hace que se vaya dilatando poco a poco, ¿no? Hay la neuropatía autonómica cuando ataca a las vísceras abdominales. Hay una alteración sensitiva. Esto es lo que lleva lo más frecuente hacia el pie diabético. Es decir, el paciente no siente que el zapato le ajusta y entonces existe una presión sobre el tejido. Este se isquemiza, o sea, pierde circulación y luego se necrosa y empieza entonces lo que es el pie diabético. Pero también hay falla del mecanismo motor periférico, ¿no? Es parte de la neuropatía. Y existen alteraciones como la parálisis del tercer par craneal que corresponde a esto. La neuropatía, que se puede iniciar con alteración sensitiva, puede regresar con un buen control periférico. Y la macroangiopatía, que es secundaria a la ateroesclerosis. Hay un tema que hay que recordar, que un paciente diabético es como si, se me está yendo la batería, es como si se hubiera infartado una vez. Entonces, de ahí que el paciente diabético muere por infarto de miocardio más frecuentemente que una persona no diabética, ¿no? Los cardiólogos saben que un diabético, pues lo que hace a corto plazo son los infartos coronarios, o también los neurólogos reconocen como los infartos cerebrales, ¿no? La hemoglobina glicosilada, que es una gran ayuda, es el detector de mentiras del paciente diabético, porque nos permite saber, ¿no?, si un paciente diabético está diciendo la verdad o no. Como es el resultado de los niveles de glucemia, las 8, o sea, el promedio de la glucemia durante el día de las últimas 8 semanas. Entonces, el diabético, por ejemplo, es un mal diabético en el cual 3 días antes de su consulta se pone a hacer bien las cosas. Entonces, el día de la consulta va el médico, le toma su glucemia y ve que está en 110, 120. Le dice felicidades, pero le determina la hemoglobina glicosilada y resulta que está en 10, ¿no? Sabemos que el límite es 6.5, pero para el diabético debería estar en menos de 7. Entonces su hemoglobina glicosilada está en 10. Le dice, señor, no mienta. Acá usted durante las 8 últimas semanas ha estado descontrolado, ¿no? Y solo está viniendo. O al revés, es un diabético muy bien controlado, pero porque
casi lo atropella un auto antes de llegar a la consulta, le sacan el azúcar y está en 180 o 200. Y él dice, pero le juro, doctor, hago todas las cosas bien. Le hacemos hemoglobina glicosilada y está en 6 puntos, vamos a decir, en 5.8 o en 6. Le dije, no se preocupe, señor, usted está bien controlado y la glucemia de ahora representa solamente su glucemia de este minuto. Entonces, no se preocupe, ¿no? Y ya la Sociedad Internacional de Diabetes, la ADA, por ejemplo, que es la Sociedad Americana de Diabetes, o la Federación Internacional, la IGF, la Federación Internacional de Diabetes, acepta ya el diagnóstico de diabetes por la determinación de hemoglobina glicosilada en pacientes que, en pacientes, pero en laboratorios que estén certificados, ¿no? Y vemos que si tiene una hemoglobina glicosilada menor a 5.5, entonces no es diabético. Si tiene más de 6.5, ojo, puede ser diabético y que tiene sus glucemias en ayunas normales, pero a lo largo del día se le sube el azúcar. Y el terreno intermedio viene a constituirse por los prediabéticos, ¿no? Bueno, hasta acá sería. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si se ha escuchado, no sé si han permanecido. Ya, perfecto, gracias. Entonces, no sé si hay